Buenos días amigos, bienvenido a la Iglesia El Nazareno Esperanza Viva, a todos ustedes que nos están mirando a través de las redes sociales, bienvenidos a nuestra iglesia. Deseo que Dios los bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial, que la gracia y el favor de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Empezamos el año con una serie titulada Hechos para adorar. Es una serie que nos está ayudando a nosotros a entender lo que es adoración verdadera y aceptable delante de Dios y cómo nosotros podemos relacionarnos con Dios de una manera que conmueve su corazón. La semana pasada iniciamos nuestra serie y miramos a varias palabras en el Antiguo y el Nuevo Testamento que son traducidas como alabanza y adoración, palabras, traducidas a nuestro idioma. Múltiples palabras, diferentes palabras que son traducidas a nuestro idioma como alabanza y adoración. Y hicimos esto para obtener una definición bíblica de lo que es verdadera adoración, verdadera alabanza y qué es lo que conmueve, qué es lo aceptable delante de Dios. Descubrimos que la alabanza y la adoración es una demostración expresiva del amor y la afección que sentimos hacia Dios. Y cuando adoramos, le rendimos a Dios honor y aprecio por quién es y lo que significa para cada uno de nosotros. Me hace recordar un pastor, colega, amigo, muchos años atrás, cuando estaba en el estado de Washington. Él siempre empezaba su oración de esta manera: Señor y Dios, gracias por lo que significa para nosotros. Y yo en mi mente siempre me decía, este no tiene una oración nueva. O sea, no se dirige a Dios de otra manera, no expresa otra cosa hacia Dios. Claro, yo era un muchachito, ya era un joven, un pichoncito en las cosas de Dios. Y Dios me estaba mostrando a mí que cuando lo adoramos a Él, le expresamos nuestro sentir, que es lo que sentimos profundamente. Si no has estado aquí la semana pasada, y ustedes, si no han visto el mensaje de la semana pasada, los animo a que vayan a nuestra página de internet o a nuestra página de YouTube y escuchen y miren ese primer mensaje, porque ese primer mensaje te va a ayudar a entender muchas cosas en cuanto a la adoración aceptable delante de Dios y obtener una definición específica, clara, de lo que es verdadera adoración delante de Dios. Hoy nos enfocaremos en la adoración aceptable delante de Dios. Yo me he preguntado y les hago la pregunta a ustedes: ¿no te gustaría saber si tu adoración es aceptable delante de Dios? ¿No te gustaría saber si la manera que tú te relacionas con Dios, la manera que tú te aproximas a Dios, la manera que tú te expresas hacia Dios, conmueve su corazón, es aceptable para Él? ¿No te gustaría saber estas cosas? Y hago estas preguntas porque son de suma importancia. Por esta razón, nuestra adoración refleja la seriedad y autenticidad de nuestra relación con Dios. La forma que tú adoras, la forma que yo adoro, refleja cuán genuino tú eres con Dios, cuán serio tú estás con Dios, cuán auténtico tú eres delante de Dios. Entonces, la Biblia nos relata diferentes acontecimientos donde la expresión de adoración no fue aceptable
delante de Dios. Yo voy a hablar de 4 de ellas, 2 en el Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento, y después voy a hacer algunas observaciones que nos ayudarán a nosotros a enfocarnos bien en el día de hoy. Entonces la primera es esta, es la historia de Caín y Abel. Caín y Abel, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 4 que Caín y Abel le presentaron a Dios ofrendas. Dios miró con agrado a Abel. Dice que miró con agrado a Abel, a la persona, y a su ofrenda. Y las escrituras nos dicen que no miró con agrado a Caín, a la persona de Caín, ¿okay?, y a su ofrenda. Eso es lo que nos dicen las escrituras. Eruditos nos dicen, aquellos biblistas nos dicen, y expresan diversas opiniones por qué Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda y no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Una de sus respuestas es esta. Algunos mantienen que fue rechazada, Caín fue rechazado porque no fue una ofrenda de sangre o una ofrenda de sacrificio. Otros dicen que fue rechazado porque no fue una ofrenda de calidad. No fue una ofrenda de calidad, no dio lo mejor de su fruto. Algunos dicen que Dios es soberano. Dios lo entiende todo, lo sabe todo, y como tal rechazó la ofrenda de Caín por lo que él le estaba dando a él. Y algunos dicen que rechazó la ofrenda de Caín por la actitud que tenía. Viendo el pasaje y el contexto del pasaje, pienso que Dios miró sin agrado a Caín por la postura y la inclinación de su corazón. La postura y la inclinación de su corazón. Dios le dijo a Caín que si hacía lo bueno, él podía andar con su cabeza en alto. Es lo que le dijo a Caín. Hey, si tú haces lo bueno, puedes andar con tu cabeza en alto. Luego le dijo que tuviera cuidado, porque el pecado lo acechaba como una fiera para atraparlo. Esto nos da a entender que algo estaba pasando con Caín en su corazón. Algo estaba pasando con Caín y la postura de su corazón. Después de esto, leemos en las escrituras que Caín se reunió con su hermano Abel. Fueron al campo y mientras estaban allí en el campo, Caín atacó y mató a su hermano Abel. Cuando Dios le preguntó, oye, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín le responde con una mentira. Le miente a la cara de Dios. Le dice, yo no sé dónde él está. Claro, Caín sabía dónde estaba su hermano. Si acaba de matar a su hermano está muerto. Y Dios también sabía lo que había ocurrido. Después de esto, el contexto de este pasaje me da a mí el entender que Dios no se agrada con la mentira. No se agrada con la duplicidad. Dios no se agrada con las apariencias. Este contexto me deja saber que Dios no se agradó con Caín ni su ofrenda porque su corazón estaba inclinado hacia el mal. Estaba lleno de celos, estaba lleno de decepción, estaba lleno de ira y estaba lleno de mentira. Y esto no le agrada a Dios. Si uno anda de esta manera, no puede esperar conmover el corazón de Dios. No puede esperar que Dios le va a decir, mira, qué bien haces, mira, qué bien, que me conmueves el corazón, qué alegría me traes al corazón, qué gozo me traes al corazón.
Obviamente Dios no va a responder de esa manera. La otra historia es la historia de David y la transportación del arca, el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios. El arca del pacto era representativo de la presencia de Dios. Y cuando Moisés entraba en la tienda, en el tabernáculo, en la tienda de reunión para consultar con Dios, Dios se le presentaba sobre el arca para hablar con Moisés. Hay algunos pasajes bíblicos que nos dicen que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Entonces Dios se presenta sobre el arca para hablar con él. El arca contenía el maná, pan del cielo que Dios había provisto para el pueblo de Israel mientras ellos andaban por el desierto. También contenía las tablas de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos es la ley de Dios para que el hombre sepa cómo relacionarse con Dios y sepa cómo relacionarse con su prójimo. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver en la forma que tú y yo debemos aproximarnos a Dios y entablar una relación con Dios y cómo adorar a Dios y cómo vivir con Dios y cómo estar en convivio con Dios. Los restos de 6 al 10, esos tienen que ver con nuestra relación el uno con el otro. Cómo tú y yo debemos de relacionarnos los unos con los otros. Cómo tú y yo debemos tratarnos y ayudarnos y bendecirnos. Entonces las tablas y el maná estaban dentro del arca de la presencia de Dios. El maná simboliza la constante provisión de Dios para su pueblo. Dios le provee al pueblo. Y el maná está dentro del arca para que el pueblo entienda que Dios siempre va a proveer. Y los mandamientos estaban dentro del arca para darle a entender al pueblo que si ellos cumplen con sus mandamientos, si se entregan a su ley y obedecen su ley, Dios siempre estará con ellos y los bendecirá. Entonces el maná y las tablas de los mandamientos estaban dentro del arca. Dios había dado específicas instrucciones de cómo el arca de Dios había de ser transportado. Entonces, las escrituras nos dicen que el arca tenía unas varas que estaban consagradas y estaban supuestos a quedarse con el arca en todo momento, nunca removiéndolas. Y por medio de esas varas, aquellos que habían sido designados y elegidos por Dios, solo ellos podían levantar el arca y transportar el arca. Y lo llevaban en sus hombros. Ahora bien, durante el tiempo de David, la Biblia nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 13 y versículo 15, que el rey David quiso trasladar el arca de Dios de la casa de Abinadab de Kiriat Jearim a Jerusalén. Y David mandó a montar el arca en una carretilla nueva, guiada por bueyes. David y los que estaban con él presente danzaban y cantaban al son de liras, de arpas, de panderos, de címbalos y de trompetas. Estaban cantando y gozándose porque ahora iban a traer el arca del Señor a la ciudad de David, a Jerusalén. Y estaban alegres y estaban cantando porque era un acto tremendo. Queremos que Dios esté con nosotros. Cuando llegaron a cierto lugar, los bueyes tropezaron y Uzá, uno de los hijos de Abinadab, tocó el arca para sostenerlo. Y en ese momento perdió su vida. David se enojó porque Dios le había quitado la vida a Uzá.
¿Cómo es posible que Dios le vaya a quitar la vida cuando estamos haciendo esto? Estamos gozándonos en su presencia, estamos alabando y estamos bailando y estamos cantando y queremos traer el arca para que esté con nosotros. En ese día, en ese momento, David no solo estuvo enojado, pero le entró un gran temor sobre la presencia de Dios. Ese día, David se dedicó a averiguar por qué esto había ocurrido. Se puso a averiguar cómo es que uno se aproxima a Dios, qué es aceptable para nosotros llegar a la presencia de Dios y cómo es que nosotros podemos mover el arca de Dios. David entendió que él no podía llevarse a Dios como un simple amuleto de suerte. Él no podía manipular a Dios y hacer con Dios lo que él deseaba o dirigirse a Dios de cualquier manera que él quería. De ignorar su palabra y olvidar su santidad. Así que David investigó bien estos asuntos. ¿Cómo me aproximo a Dios? ¿Cómo llego a su presencia? ¿Cómo entro en convivio con Él? 3 meses después, las Escrituras nos dicen que David trasladó el arca. Pero esta vez lo hizo conforme a las instrucciones de Dios. Asignó a las personas que habían sido elegidas para transportar el arca, en la manera que Dios había instruido transportar el arca. Ellos se consagraron, ellos se purificaron, ellos se vistieron de lino fino, de batas de lino fino, blanco, delante de la presencia de Dios, expresando que han hecho el procedimiento para entrar en su presencia. Y pudieron llevar el arca a Jerusalén. En Mateo 15 hay otra historia más, y aquí se trata de Jesús, los fariseos y los maestros de la ley. En Mateo 15 Jesús le preguntó a los fariseos y los maestros de la ley por qué ellos quebrantaban los mandamientos de Dios a causa de sus tradiciones. Estaba haciendo referencia a la manera que ellos adoraban a Dios. En el versículo 8 y versículo 9 Jesús les dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y Dios no está buscando reglas humanas. Dios no está buscando que tú y yo adoremos por reglas humanas. Con esto Jesús le estaba diciendo que su devoción y su adoración estaba vacía, estaba hueca. Tenía una forma externa de aparentar piedad, pero por dentro estaban vacíos de Dios. Estaban más preocupados por sus reglas, sus tradiciones, sus apariencias, a tal grado que sus vidas carecían de la presencia, de la gracia y del poder de Dios. Eso es adorar a Dios por medio de reglas, simplemente por palabras. Es cuando el corazón está lejos de Dios. Jesús va al grano. Jesús va al grano en el capítulo 23 de Mateo, versículo 27 al 28. Y él hace el punto más claro todavía. Él dice lo siguiente: ay de ustedes, dice, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, les dice,
que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Wow, qué palabra dura, qué palabra fuerte, ¿no? Aquí Jesús está diciendo, ustedes adoran de cierta manera que no es aceptable delante de Dios. Ustedes pretenden que al lucir por fuera, vestir de cierta manera, a llevar a cabo ciertas normas, ciertas reglas, ciertas cosas, a que eso te va a poner en bien con Dios. Dice, no es así. Estás vacío por dentro. Por dentro estás podrido. Por dentro apestas. Por dentro la peste de tus pecados, la peste de tu malicia tiene un aroma horrible. Los actos, las faltas que tú has cometido todavía permanecen en tu corazón. Y esto no es aceptable delante de Dios. Ellos estaban más esmerados en las reglas y las tradiciones. Oye, si oras 5 veces al día, vas a estar bien con Dios. Si vistes de esta manera, vas a estar bien con Dios. Si llegas al templo todos los domingos sin falta, vas a estar bien con Dios. ¿Tú sabes qué? Hay muchas personas que dicen, hoy fui a la iglesia, cumplí con Dios. Tú no impresionas a Dios de esa manera. Hoy cumplí con la iglesia, cumplí con mi deber, cumplí con Dios. Y te halagas sobre esto. Esto no conmueve el corazón de Dios, para nada. Para nada conmueve el corazón de Dios. Entonces estos estaban esmerados en reglas y tradiciones religiosas, que en el Dios que los perdona, que en el Dios que los salva, que en el Dios que les provee, en el Dios que los bendice. Ellos tenían más reverencia por sus reglas rígidas que en el Dios que los purifica por dentro, que los transforma por dentro y que les da vida, verdadera vida, vida abundante. Estaban más preocupados por una adoración vacía, hueca. En Juan capítulo 4 Jesús tuvo una conversación con una mujer samaritana donde ella se pone a debatir el lugar correcto de adoración. Y ella le reclamó a Jesús que sus antepasados adoraban en este monte donde se encontraban allí. Y que los judíos dicen que el lugar correcto, el lugar adecuado, el lugar donde se debe de adorar es en Jerusalén. Y Jesús viene y les respondió y dice que ellos, fíjate lo que le dice Jesús. Jesús dice que ellos adoran lo que no conocen. Le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Y después le dice, déjame decirte, llegará el momento donde ni aquí ni allá, ni aquí en este monte ni en Jerusalén se va a adorar, sino que Dios está buscando personas que lo adoran en espíritu y en verdad. Ni aquí ni allá. Jesús dice, llegará el día que las personas se acercarán a Dios en reconocimiento de quién es Él en todas partes del mundo. Sí, en todas partes, porque Jesús dice, ni aquí en este monte ni en Jerusalén, sino que se levantarán adoradores que adorarán en verdad, en espíritu y en verdad, en todo lugar. En todo lugar.
Sea en el Cuerno de África o en el Medio Oriente, adorarán a Jesús en espíritu y en verdad. A gente del Caribe, gente de Asia Menor, adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Gente de Europa, gente de toda Latinoamérica, adorarán a Dios en espíritu y en verdad. La adoración de Dios no será limitada a una región, a un lugar geográfico, sino Dios levantará adoradores verdaderos en toda región, en todo rincón, en todo país, en toda ciudad, en todo pueblo, para adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Gente que son diferentes, de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes razas, de diferentes rumbos de vida, llegarán para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y a través de estos y otros pasajes, tú y yo podemos obtener un entendimiento de lo que es adoración aceptable delante de Dios y lo que conmueve el corazón de Dios. Y estos pasajes también nos muestran algunos obstáculos de lo que es adoración inaceptable, que no es aceptable para Dios. Entonces, una de las cosas que impide, que obstaculiza tu adoración y mi adoración delante de Dios es el orgullo. El orgullo y la soberbia. Y tengo que poner soberbia allí porque orgullo, claro, no, aquí el orgullo no me refiero que, hey, te sientes bien cuando haces un buen trabajo, ¿verdad? Haces un buen trabajo, claro, te vas a sentir bien, te vas a sentir a gusto, te vas a sentir orgulloso, ¿verdad? Alguien viene y te dice, hey, buen trabajo, bien trabajo, pone la mano sobre el hombro, te aplauden, te dicen, hey, excelente. Eso es una demostración de orgullo sobre el trabajo que no estoy hablando de eso. No estoy hablando del orgullo que uno siente como padre. Sus hijos hacen bien, sus hijos sacan una buena nota en la escuela, sus hijos aprenden a guiar una bicicleta, a correr bicicleta o una patineta. Cuando sus hijos se gradúan de la escuela superior o aprenden a manejar su propio vehículo, se gradúan de la universidad, hey, nos sentimos orgullosos. No estoy hablando de ese tipo de orgullo. El orgullo que se convierte en soberbia, de eso me refiero. Me refiero del estado de la mente y el corazón que tiene un alto y extraordinario concepto de uno mismo, de su propia importancia y de sus propios méritos. Ese orgullo malsano. Es pensar y creer que uno es más importante de lo que es tener una estimación excesiva de sí mismo, con menosprecio de los demás. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice lo siguiente, dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Esta palabra orgullo significa exaltación, significa eminencia. ¿Entienden ahora? Exaltación, eminencia. Quizás al rey, a un jefe de estado de país o algo por el estilo, uno le dice o se expresa a su eminencia. Ese es el significado de esta palabra aquí en este pasaje, es exaltación, eminencia. Esta palabra altanería significa ponerse uno por alto, ponerse uno por encima de todos. Entonces, cuando se refiere aquí el que se exalta y se pone por encima, las escrituras nos dicen, a esta persona le sigue la destrucción. La destrucción está por llegar. El fracaso está por llegar, porque no tiene un concepto saludable
sobre sí mismo, adecuado sobre sí mismo. Discúlpeme un momento. Mi oído me está molestando. Ok, vamos a ver ahora sí. Me deja hablar con un poquito más de claridad. Cuando uno se pone la mascarilla sobre un aparato de esto y después se la quita, lo descuadra todo. Entonces, ese es el orgullo. Entonces, el orgullo, cuando nosotros actuamos de esta manera delante de Dios, el orgullo nos lleva a exaltarnos y a ponernos por encima de Dios. Por encima de Dios. El orgullo y la soberbia nos impide a vernos como Dios nos ve. No, si nosotros nos vemos más alto, por encima, con eminencia, no podemos vernos como Dios nos ve a nosotros. Nos impide a ver la necesidad de nuestras almas como Dios las ve. Es lo que nos lleva a pensar que no necesitamos a Dios o que sabemos más que Dios. Es lo que nos lleva a hacer las cosas a nuestra manera, conforme a nuestro entendimiento y a nuestros antojos, descontando la instrucción y la dirección de Dios. Eso es lo que hace el orgullo en nosotros. Es lo que te impide a ti, me impide a mí a reconocer nuestra necesidad, nuestro error, nuestra falta, nuestro pecado y humillarnos delante de Dios. Si vemos cuán desagradable, yo sé que tú has visto personas que se hacen pasar mejor que los demás. La soberbia supurra de ellos. Y vemos la destrucción, lo mal que uno se siente, lo mal que tratan a uno. Y vemos lo desagradable que es en las relaciones terrenales y el daño que causa en las relaciones terrenales. Imagínate cuánto más el daño nos causa a nosotros cuando nosotros estamos llenos de orgullo y soberbia delante de Dios. El daño que hace a nuestra relación con Dios. El orgullo y la soberbia son grandes obstáculos a la adoración y a la manera que tú y yo podemos relacionarnos con Dios. Es un gran obstáculo. El segundo obstáculo que vemos es la desobediencia. Es la desobediencia. La desobediencia la podemos definir como un total desprecio e indiferencia a los deseos, a los mandamientos y a la voluntad de Dios. Eso es desobediencia. Un total desprecio a los deseos, a los mandamientos y a la voluntad de Dios. Cuando tú desobedeces, desprecias estas cosas. Es un incumplimiento o negación a obedecer los mandamientos de Dios. No podemos creer, no podemos pretender ni creer que Dios se complace, que Dios se conmueve con gran alegría y con gran gozo por nuestra desobediencia. Cuando uno desobedece, uno rechaza a Dios. Cuando uno desobedece, uno opta por hacer las cosas a su manera. Y cuando lo hacemos, las cosas no nos salen bien. Escúchame bien, la desobediencia es un gran obstáculo en nuestra adoración y nuestra relación con Dios. Y yo sé lo que tú estás pensando. No te olvides de la seriedad de quién es Dios y la santidad de Dios. Porque muchos se creen que, Dios lo perdona todo, porque Dios es amor.
Tú estás hablando de un sentimentalismo. Dios no es sentimental. Dios es un Dios santo y un Dios justo. ¿Acaso tú quieres hacer lo que te da la gana y pensar que tú puedes manipular a Dios en cualquier momento y hacer lo que te da la gana? ¿Y aproximarte a Dios de la manera que te da la gana? Y las Escrituras nos dicen, como ya hemos visto y ya hemos leído, Dios no es así. Los conceptos y las ideas que tenemos no son ideas adecuadas y correctas. Ya mismo voy a hablar de esto. Entonces aquí la desobediencia es un gran obstáculo, daña, es algo que si no tenemos cuidado nos lleva al gran fracaso. Ahora, tengo que hacer la pregunta, ¿qué es adoración aceptable delante de Dios? ¿Qué es adoración que complace a Dios? ¿Cómo hemos de relacionarnos con Él, adorarlo y expresar nuestro sentir de una manera que conmueve su corazón, que me invita en su presencia, que Dios se halaga conmigo, se conmueve conmigo? ¿Cómo es que hacemos esto? Bueno, la adoración que complace y conmueve a Dios está llena de fe. Está llena de fe. Está llena de fe, específicamente fe en Dios. Fe se trata de creer que Dios es real y creer que es quien dice que es. Es tener plena confianza en Dios basado en un verdadero entendimiento de la revelación que tenemos en las Sagradas Escrituras. Oye, no estoy hablando de un libro cómico, un comic book. No estoy hablando de un libro de ciencia. No estoy hablando de lo que nos dicen los filósofos y los maestros de las universidades, los que no tienen su fe puesta en nada. Estoy hablando de la palabra sagrada de Dios. La palabra sagrada de Dios que revela quién es Dios y cómo se relaciona con su creación. Es tener fe en Él, quién es Él y en su palabra que revela su existencia. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Escuchaste? Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Fe es más que un ojalá. Ojalá que Dios sea real. Ojalá que Dios escuche mi oración. Ojalá que Dios sea compasivo conmigo. Ojalá que Dios sea justo. Ojalá que Dios perdone mis pecados. Ojalá que Dios sea bueno. Fe es más que un ojalá. Fe dice Dios es real. Dios es verdadero. Dios existe. Dios está aquí. Fe es estar convencido de la existencia de Dios, que Él es real, que Él es quien dice que es y que se relaciona con cada uno de nosotros personalmente. Y cuando nuestra adoración está llena de fe, conmueve el corazón de Dios. Adoración que complace y conmueve a Dios, escúchame bien, no solo está llena de fe, pero también se somete a la verdad de Dios. Fe no solo se trata de creer, se trata de responder activamente a lo que Dios nos dice. La verdadera adoración no es invención del ser humano. No es una invención de un ser humano. Es algo que origina con Dios. Uno no solo cree, uno se somete a la verdad de Dios. Fíjense lo que nos dice en Santiago capítulo 2 versículo 19. Dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Hay mucha gente que cree en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no
no sirven a Dios, no se someten a Dios. El pasaje nos da a entender que el que cree debe de llevar y responder, debe de llevar la fe, la creencia debe de llevarlo a responder a Dios. En los evangelios vemos que en los evangelios vemos que los demonios le respondían a Jesús, reconocían a Jesús, pero no llevaban a cabo su voluntad, no hacían su voluntad, no obedecían a los mandamientos de Dios. Cuando uno tiene fe, no solo cree, pero se somete a la verdad de Dios. Uno cree en quién es Dios, cree en sus atributos, cree en su carácter, cree en su promesa, cree en la verdad de su palabra. Uno no ignora la palabra de Dios, uno la cree, uno se somete a esa palabra. La adoración sin sumisión en la verdad de Dios está vacía de la presencia, de la gracia y del poder de Dios. Adoración que complace y conmueve el corazón de Dios se expresa en espíritu y en verdad. ¿Y qué es esto? Cuando las escrituras nos dicen que los verdaderos adoradores rendirán culto en espíritu y en verdad, se está refiriendo a personas que están totalmente convencidas que Dios es real y que han puesto su plena confianza en Él, en la verdad de Él, la revelación que tenemos de Él. Adorar en espíritu va más allá de lo físico, va más allá de lo físico. Adorar en espíritu, uno adora con lo interior, con el corazón. Uno adora con todo lo que es, con todo lo que tiene adentro. Este es mi ser alaba a Dios. Jesús dijo, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, Él dice, adora al Señor tu Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Él está diciendo, con todo lo que tú eres, no dejes nada atrás. No dejes nada atrás con todo lo que eres, con todo lo que eres. El Espíritu Santo también despierta en cada uno de nosotros un entendimiento de la grandeza, del esplendor y del poder de Dios. El Espíritu abre nuestros ojos para ver todo lo que Dios es a través de Jesús. Él nos habilita a adorar con convicción y con verdadero gozo en nuestros corazones. Adorar en verdad significa que nuestra adoración es genuina y sincera a la verdad revelada en las Escrituras. Cuando tú adoras en verdad, estás adorando en verdad, no en la verdad de esto. Si tú levantas las manos y estás adorando a Dios, porque tú crees que Dios es el sol, o que Dios es la luna, o que Dios es las estrellas, o porque Dios es el océano, en ningún lugar las Escrituras revela que Dios es estas cosas, en ningún lugar. Entonces tú no estás adorando en verdad, ¿me entienden? Uno adora basado en la verdad de las Sagradas Escrituras. Esa es adoración, eso es adoración. Sé que me extendí un poco, pero ya voy terminando. Adorar en verdad no es adorar basado en una idea, en una filosofía o en un pensamiento que una persona desarrolló. Adorar en verdad es adorar basado en la revelación que tenemos de Dios en las Escrituras. Esta es la verdad de Dios, esta es la revelación de Dios y adoramos conforme a lo que Dios tenemos revelado de Dios en su sagrada Escritura. Adorar en verdad es no ignorar las cosas que nos están pasando a nosotros en nuestras vidas. ¿Cuál es la circunstancia de tu vida?
tú adoras en medio de esa circunstancia. ¿Tienes desafíos económicos? Pues adoras en medio de esos desafíos. Porque tú no vas a ignorar, no vas a pretender que esto no existe. ¿Tienes problemas matrimoniales? Tú adoras en medio de los problemas matrimoniales. ¿Tienes un hijo que está descarriado y te duele el corazón? Tú adoras en medio de la realidad que tu hijo anda descarriado y tú adoras a Dios y le dices a Dios, eso es lo que está pasando en mi vida. Yo no voy a ser falso delante de ti. O sea, no es decirle a las personas, estoy en victoria, siempre en victoria, todo anda bien, no hay problemas. Eso no es verdad. Eso es falsedad delante de Dios. ¿Me escuchan? ¿Entienden la diferencia? Eso es adorar en espíritu y en verdad. Adoramos a Dios y la adoración no está limitada a un lugar específico, sino Dios levantará verdaderos adoradores por todas partes. Y me gustaría preguntarte, ¿tú eres uno de esos adoradores? Tú eres uno que adoras en espíritu y en verdad. Tú eres uno de esos que Dios intersectó tu vida, transformó tu vida y tú has llegado a reconocer a Dios como verdaderamente es revelado en su palabra. Y cuando tú vienes aquí a su casa, a su templo, sea aquí en este templo o sea en otro templo, sea en cualquier lugar, en México, en Puerto Rico, en Honduras, en Costa Rica, sea donde te encuentres y estás allí congregado con otras personas que reconocen quién es Dios, adora en espíritu y adoras en verdad. Espero que sí. Espero que tú seas uno de esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. La adoración que complace y conmueve el corazón de Dios, escúchame bien, está libre de orgullo, de soberbia, de falsedad. Está libre de duplicidad. Está basada está basada en fe. Está basada en la revelación que Dios nos da en las Escrituras. Y esto nos ayuda a nosotros a rendirle a Dios honor, a rendirle aprecio, a expresar nuestro amor y nuestra afección a Dios de una manera genuina, sincera, con convicción profunda. Este tipo de adoración conmueve el corazón de Dios. Alabado sea su nombre. Padre, te doy gracias en este día. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque no nos dejamos llevar por alguna filosofía construida o alguna idea o algún pensamiento construido por alguna persona. Te doy gracias que tu palabra nos deja saber las cosas que te complacen y las cosas que no te complacen. Te damos gracias porque podemos entrar en tu templo, en tu casa y adorarte a ti de una manera que conmueve tu corazón. Y tú nos dejas saber en las Escrituras que podemos adorarte de una manera que te conmueve. Podemos relacionarnos contigo de una manera que te conmueve, de una manera que permite el convivio íntimo contigo. Gracias te damos, oh Señor, en este día. Y yo te pido que cada uno que está aquí, cada uno que escuche mi voz, cada uno que esté mirando a través de las redes sociales, Señor, te pido que nosotros lleguemos a ser verdaderos adoradores de Dios, donde nuestras vidas cotidianas, Señor, refleja la grandeza de tu presencia en nosotros. Que así sea. Te lo pido en el nombre de Jesús, para tu honra y tu gloria. Amén y amén. Hola, mi nombre es Samuel. Gracias por ver nuestro canal Esperanza Viva en Harrisonburg. Si estás en el área, te invitamos a que nos visites. Abajo en la pantalla vas a encontrar nuestra dirección, nuestro teléfono y nuestro correo electrónico.
Suscribe a nuestro canal para recibir más videos como este y síguenos por las redes sociales. Te aseguro que siempre vas a encontrar una palabra de aliento y de esperanza. Que Dios te bendiga. Siempre, siempre serás bienvenido.